Y el tema es el siguiente. Resulta que hubo una denuncia de jugadoras de hockey uruguayas que eran parte de la selección, hablando de que un entrenador, un técnico, había abusado sexualmente de una de ellas y había acosado sexualmente a otras. Estamos hablando de menores, en muchos de los casos también. Y bueno, fue una situación que se divulgó a través de las redes sociales con una carta, en realidad, de las jugadoras, que después también la Asociación de Hockey tomó cartas en el asunto y que está judicializado. Y por estas razones que ellos decidieron, y me parece muy atinado, no hablarlo más. Porque lo que pasó fue que una denunció y a partir de eso aparecieron otras denuncias y bueno, y esto tomó una vía judicial, sí, claro, que es la que se necesita en estos casos. Entonces, bueno, se llamaron al silencio. Pero nosotros queremos hablar con Vivian del tema de la situación de poder y de la situación en el deporte, que se da muchísimo y con menores además, ¿no? Hay un caso paradigmático en Estados Unidos de un médico de la selección de gimnasia. Entonces, bueno, con este marco es que nos vamos a meter en el tema de estas situaciones de poder de adultos con adolescentes y menores de edad. En el caso de lo que son las relaciones de poder en sí, tenemos que arrancar de la base que empieza nuestra primera relación de poder es en casa, ¿no? Cuando nos educan papá, mamá o el adulto responsable que empieza a ejercer nuestra primera relación de poder para con nosotros niños. Entonces, desde ahí arrancamos en forjar cómo va a ser mi actitud o mi respuesta frente a las posibilidades de una persona que tenga esto, ¿no? Mayor poder o que sea superior en lo que vayan las relaciones. Puede ser laboral, puede ser de docentes. En este caso, lo que es el deporte, puede ser en lo que es el entrenador o lo que tiene que ver con la salud por una cuestión de que uno genera cierta relación de confianza en lo que tiene que ver con el personal de salud en sí. Al día de hoy, sacándolo del deporte, se han tomado, por ejemplo, ciertas medidas respecto a lo que es la relación ginecólogo-paciente. Siempre se trata de que haya personal de enfermería en la consulta, sobre todo cuando hay son siempre menores. una enfermera, sí. Que antes habitualmente no se daba, ¿no? Entonces, como se ha dado esa situación que muchas veces es real, pero otras veces es mal interpretada, se trata de prevenir con que haya un personal femenino en realidad, o esté la mamá, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, presente al momento de lo que es la examinación. Pero en realidad la relación de poder siempre hay, cuando uno la tome para mal, ¿no? Porque yo venía leyendo, investigando un poquito cómo se dan muchas relaciones en esto de poder de desigualdad, si se quiere, no siempre son negativas. Hay muchos entrenadores que se han hecho cargo de adolescentes que les llevan para adelante, que insisten en lo que pueda ser la educación, o cualquier persona adulta no necesariamente tiene que ejercer algo negativo. El tema es cuando también esa persona o esa persona agraviada, ese adolescente, lo vive como tal. Las redes sociales también, otra cosa, hoy nos han permitido acceder a muchas situaciones de abuso en todos los ámbitos, ¿no? En su momento el espectáculo, carnaval, etcétera, que permite visibilizar algo que habitualmente pasaba desapercibido. Y a vos como profesional, cuando te llegan a la consulta o un ginecólogo o una ginecóloga, ¿puede ser un marco en el cual un adolescente se abra un poco más? A mí me ha pasado de estar en esta clínica de la adolescencia donde a veces me dicen, ¿qué desea afuera si quiere? Que yo voy a charlar solo con esta persona, porque también va a pasar, ese adolescente va a pasar por la prueba de la examinación. Exacto. Y ahí hay datos que vos no podés mentir. Exacto. ¿Puede ser un marco como para decir, cuento algo más? Bueno, en realidad, dentro de lo que es equipo adolescente, nosotros tratamos, vieron que se entra equipo adolescente desde los 12 años hasta los 19. Habitualmente hay pediatras especializados en adolescencia y después tenemos los médicos de adultos que trabajamos con adolescentes y ahí hay una franja que se divide a los 14. Por arriba de los 15 vamos adultos y por menor de 14 van pediatras. Habitualmente cuando entramos en adultos, que soy yo, que es mayor de 15, yo al adolescente lo hago pasar solo siempre, de primera, ¿sí? Después, si el adolescente quiere que el adulto esté,
genial, pero en realidad es un ámbito en donde se presta, como vos decís, Adri, a charlar una cantidad de cosas que no necesariamente quiero que sepa el adulto responsable, por más de que nos contamos todo, porque siempre habitualmente las mamás, que son las que tienden a acompañar, decir, pero no tenemos secretos. No, igualmente, a veces uno puede charlar Pero de además manera es distinta. así, sí tenemos secretos. Ese es el punto, Está bueno, ¿no? Y eso está es lo que buenísimo. vos creés, que no tenemos secretos. Claro, ¿verdad? es parte de la Y es privacidad de, vida privada de cada uno, del claro. Que es adolescente, ¿no? Nosotros importante. que tenemos hijos Sí. adolescentes, es eso. O sea, sí, Entonces, obvio que trabajar con el adolescente o con la adolescente, trabajar con los adultos. Muchas veces dedicamos la consulta a trabajar con los adultos. Pero ¿qué pasa en esto? O sea, yo sé que son las excepciones y no la regla, ¿no? Pero a mí me conmueve, ¿no? Porque uno dice, mi hija es deportista o mi hijo es deportista, porque pasa mucho también, Sí. ha pasado en el ámbito del fútbol, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Con varones. Entonces vos decís, ¿cómo hago para cuidarlo en esa situación? Y cuando es o sea, es vulnerable en esa situación, ¿no? Y es dependiente de esa situación. Y es muy difícil también contar si te lo hicieron, ¿no? Ahí- Necesitas hasta poner distancia física de la persona que lo hizo, Bueno, ¿no? ahí vamos a las relaciones de poder en el caso particular de lo que pueda ser el deporte, etcétera. Ahí tenemos una cosa en contra, es de que muchas veces no tiene nada que ver con abuso sexual y sin embargo la relación de poder se da directamente por las promesas, ¿no? De éxito. El deja que yo voy a llevarte a tal club o voy a generar tal ingreso económico. Entonces, ese abuso de poder se da tan sencillo y no necesariamente pasamos a una situación de abuso físico o sexual. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Antes que nada es empoderar a nuestros adolescentes, a decir de que, bueno, de que uno no necesita tener este tipo de situación para poder salir adelante, de que uno no necesita de que venga otro a hacer promesas o a cambio, ni que hablar de situaciones físicas. Entonces, ahí lo que tenemos que trabajar es en nosotros, ¿no? Nosotros, yo ya estoy veterana para adolescentes, pero trabajar en esto, en los más jóvenes, en poder educarles de que el cuerpo de cada uno es propio, de que a través de ese cuerpo no se van a conseguir beneficios salvo lo que sean excluyentes del deporte. Eso va en que mi cuerpo me va a permitir ser mejor corredor, mejor jugadora, voy a entrenar, voy a cumplir con las prácticas, pero no voy a utilizarlo para otras situaciones en donde en realidad uno se sienta agraviado, porque también puede suceder de que se generen otras relaciones. Bueno, yo te quería preguntar, sacando los casos de abuso, Sí. acoso y todo lo impropio que pueda venir de un adulto, Exacto. ¿qué pasa con él o la adolescente que ve, en el caso del deporte, por ejemplo, Sí. ¿no? A su entrenador, su referente, no sé, como un ídolo, un referente a seguir, y donde se empieza a confundir esa o admiración, Claro, si querés, claro. en un enamoramiento, porque sucede, ¿no? Y no estoy hablando, que quiero que se entienda bien, Sí, ¿no? se da una de lo al contra- revés, ¿no? Exacto. De esa cuestión de Paternal, a veces es paternal. Es esa sensación. edípico, no sé cómo decir, Edípica. cómo explicarlo. Esa relación Es de complicado adulto. de manejar eso también, ¿no? Ahí- Para los dos lados, digo. Ahí, ¿con quién tenemos que trabajar? Con el adulto que tiene que ser capaz de poner ese freno. ¿No? ¿Y se trabaja con...? No se trabaja nada. Pasa No, que también tenemos- venimos con una tradición donde a las niñas de 12, 13 años las casaban con hombres muy grandes. Claro. ¿Verdad? Venimos con esa tradición. En realidad, ahí no trabajamos, o sea, no se trabaja en casa en el varón que no genere agravio al género opuesto, no se trabaja en los centros educativos o muy poco en aquello lo que puede hacer el diagnosticar situaciones de abuso, no se trabaja en los adolescentes o se trabaja muy poco en poder reconocer estas situaciones y tanto de que si no puede ese adolescente sean sus pares lo que lo reconozcan y vayan adelante. Y no nos trabajan a nosotros los adultos en poder enfrentar esa situación de poder poner un freno en el momento justo. O anticiparse, como decís vos. Me parece que es más Claro. anticiparse que poner un freno. Porque cuando Claro. se pone el freno, ya hace rato que la historia viene La en situación camino. es esa, es muy difícil poder decir, bueno, hasta acá llego, acá yo soy tu entrenador, podés contarme las cosas, estoy abierto, te ayudo y no más. Se genera, Claro. Sí, es muy complejo de manejar, ¿no? claro, y hay que trabajar con las dos partes.